Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en vivo y en directo, como es habitual, martes y jueves, 4 a 5 de la tarde, con Artículo 14 desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Lo pueden ver todos ustedes en vivo, en directo, por el canal o por Facebook de Artículo 14, así todo en letras, canal de YouTube, Instagram, posteriormente en todas las redes sociales, en el momento que ustedes quieran. Pero transmitimos en vivo martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Voy a anunciar ya que el jueves que viene, que sería 5 de septiembre, no vamos a tener programa, sí, comenzamos todo, reanudamos todo a partir del martes y jueves de la próxima semana. La están viendo, es concejal de la ciudad de Tandil, de Unión por la Patria, más específicamente del Frente Renovador, la doctora Noelia Domenighini, que una vez más está aquí junto a nosotros en Artículo 14. Noelia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bueno, Quique. Gracias. Vamos a tratar de que... Gracias por la invitación. No, por favor. Qué bueno escuchar de concejal, porque me acuerdo que la primera vez que te conocí... No eras concejal. No. Y tampoco fui en ese momento, tampoco lo fui, porque fue en el claro. 2021. No, estamos hablando de esa época. Fuiste candidata, Fui pero candidata, no entraste. pero no entré. Y nada, me acuerdo que fue la primera vez que te conocí, pero que yo estaba muy nerviosa por la entrevista y la verdad que fue un placer conocerte porque... Bueno, gracias. Mucha ¿Se te fueron los solidaridad de nervios parte ya ahora, a esta tuya? altura? Sí, a esta altura del partido ya he está. perdido todo nervio. Pero la primera pregunta que te voy a hacer poner nerviosa. Pero, Con esto te voy a hacer poner nerviosa. a ver. Decime, explícale y explícanos en lo personal, ya te diría, y a toda la gente que está en estos momentos y que ve esta entrevista por las redes sociales. ¿Qué es lo que ha inventado el Ejecutivo local denominado la unidad intendente? Buena pregunta. ¿Pero qué es? Es lo que todos queremos saber en realidad, ¿no? Un poco eso. En realidad, bueno, supuestamente esto viene funcionando ya hace un tiempo, por lo menos un año y un poco más. Es lo que sabemos así, pero por dichos, no por una información oficial. Y algunas cuestiones de dudas que surgieron en una sesión en pleno recinto nos condujeron desde nuestro bloque a hacer una presentación, un pedido de informes concretamente, justamente preguntando esto, bueno, ¿qué es esta unidad intendente? Que en principio parecería ser una especie de área de asesores del Ejecutivo o del señor intendente, pero bueno, no sabemos cuándo se creó, de qué modo se creó, quiénes la integran, y en principio surgió, digamos... Uno leía, porque cualquiera de nosotros seguramente que ha tenido, que lee las noticias y demás, había surgido, yo de hecho esto lo manifiesto en el pedido de informes,
que he estado en reuniones del Consejo Local de Niñez y alguna otra reunión que tiene que ver con funcionarios, donde se menciona esto, ¿no? Porque en la unidad intendente, y vos decías, ¿qué es la unidad intendente? Cuando surge en el recinto esta discusión respecto del nombramiento del director de turismo, bueno, ahí en el medio del recinto surgieron varias preguntas respecto al desconocimiento. Al actual, al que asumió hace poquito. Sí, al actual, porque bueno, él, digamos, cuando se hablaba del tema de las incompatibilidades, que se trabajó en esa sesión puntualmente por un proyecto presentado por otro bloque, él manifestaba en todos los medios que era que integraba el espacio unidad intendente. Entonces, se integraba el espacio unidad intendente. A su vez él era proveedor también en teoría del municipio y habría habido incompatibilidad. Resulta que cuando vos empezás a buscar el nombramiento de él como parte integrante de esta unidad intendente, te encontrás que no tenés decreto que cree la unidad intendente, o sea, por un lado, digamos, el espacio. Ah, no está formado oficialmente. No, solamente hay un decreto, por lo menos es lo que nosotros encontramos, y ahora por eso hicimos el pedido de informes para que nos lo expliquen. Solamente hay un decreto que lo que hace es nombrar a la secretaria a cargo de la unidad intendente, que dice que es un cargo ad honorem, de hecho, como que supuestamente no generaría costos para el municipio, que eso es lo que se manifiesta. Que todas las personas, que no sé si son 3, 4, 10 o una, que integrarían este área, estarían ad honorem. Bueno, nosotros todo eso lo preguntamos, ¿no? En el pedido de informes, ¿qué es la unidad intendente? ¿Cuándo se crea? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes la integran? Claro, porque además, digamos, esto de la transparencia en la gestión pública, que no tiene que ver solamente con la cuestión de recursos, que es fundamental, ¿no? Los recursos, digamos, hay una erogación de parte de este espacio y demás, que no estaba en el presupuesto tampoco, pero también una cuestión que es abierta a la comunidad respecto de quiénes integran un ejecutivo municipal, porque si no cualquiera de nosotros se presenta en cualquier lado y dice yo soy fulano de tal y bueno, y funciono en tal carácter, y resulta que después no soy nada. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, me parece que es poco serio, digamos, todo esto, y por eso se hicieron el pedido de informes correspondiente, y bueno, estamos a la espera. Esto se votó la sesión pasada, yo pedí que pase a recinto para votarlo, no hubo un acompañamiento de parte de el espacio de UCR, no acompañaron el proyecto, exactamente, no lo acompañaron, sí el resto de los bloques, pero bueno, primero en un primer momento dijeron que lo iban a acompañar, y cuando después fue la explicación del motivo en la sesión, que surgieron otras cuestiones, manifestaron el no acompañamiento. O sea que no se sabe ni para qué está creada, ni quién la creó, si es el mismísimo intendente de Tandil o alguien. Ni quiénes son parte de eso, de esa unidad intendente, porque por ahí una de esas es, si es un grupo que colabora sin tener ningún tipo de remuneración. No entiendo tampoco. Yo no digo que esté mal la creación del área, porque de hecho yo estuve buscando, investigando un poco antes de hacer el pedido de informe, y sí, hay creadas en el resto de los municipios. De hecho, encontré justo el nombramiento de Pinamar, del decreto que crea y que designa, pero tiene otra formalidad. Claro, está formada. Está formada y genera un respeto, una transparencia, y bueno. Y acá, si no fuese por la situación planteada, cuando se elige el nuevo director de turismo. No, probablemente en algún lado. Yo creo que en algún momento iba a saltar. Sí, pero en los medios no estaba. Y probablemente. La verdad que a nosotros nos surgió la pregunta porque en el marco de la discusión en el recinto empezó a que había más signos de pregunta que certezas. Y de hecho, uno de los concejales del lunguismo, el que manifiesta que no había un decreto que designara a esta persona como parte de este área. Y ahí fue cuando yo manifiesto, digamos, que no había un decreto, pero por todos lados y estaban todos los medios de comunicación, sí, claro, de que él se anunciaba, digamos, como que él era parte, había estado presente en reuniones con funcionarios, con concejales, y él se presentaba como parte de este área. Entonces, bueno, hay algo que no generaba ni seguridad, ni transparencia, y bueno. Bueno, vamos a ver si nos contestan. Claro, bueno, lo fundamental es que contesten, y yo tengo que hacer una aclaración. Después te cuento. Bueno, contame, porque aprovecho para hacer una declaración pública. Desmiento totalmente que en la parte prensa, difusión, etcétera, etcétera, he pertenecido o perteneceré a lo que denominada unidad intendente. No me tienen muy en cuenta en
Aunque vaya sin cobrar, no creo que me llamen. Y bueno. Esta es otra de las cosas más insólitas que tenemos, desde la inauguración de un evento, como charlamos con la concejal Chacón el otro día, de que el intendente inaugure un evento y corte las cintas, y etcétera, etcétera, y que no estaba habilitado. Esto es más o menos. Bueno, igual, mira, mañana tenemos una reunión en el marco de la Comisión de Seguridad por un reclamo de una vecina de la falta de un acceso a las personas con discapacidad en un edificio. Y bueno, y ahí empezamos a estudiar y empezamos a investigar y resulta que como otros edificios, porque tengo conocimiento de esto por otras circunstancias, no tienen habilitación. Tienen habilitaciones provisorias, después la rampa de acceso, bien gracias, porque queda ahí. Y la realidad es que las cosas no funcionan así. Y esto pasó lo mismo. O sea, fue el intendente, se sacó la foto y resulta que no estaba habilitado. Lo que ya pasaron unos días de la entrevista con tu par, la concejal Chacón, de otro partido político, pero bueno, sí. Pare del Consejo Liberal. Yo pregunté en ese momento y pregunto nuevamente, el que lo asesoró al intendente, ¿sigue estando todavía? Porque la metida de pata es muy grande. Yo no sé si hay tanto revuelo en el Ejecutivo en este tiempo de que las metidas de patas son diversas y que entran y salen funcionarios o qué es lo que está pasando, pero me parece que el gobierno municipal está atravesando, creo que, el límite de lo crítico, digamos. Me parece que está en el peor de sus momentos y esto era algo que se iba a venir, digamos. Esto era una realidad. Nosotros la veníamos anunciando, es mucho tiempo en un mismo lugar, en un mismo lugar de poder con la misma gente, y un montón de cuestiones en el medio, ¿no? Esto de la misma gente, pues la misma gente que en algún momento te acompañó, dejó de acompañar. Sí, pero paradójicamente cuando recambió, no le fue bien al intendente, porque los recambios desde el 10 de diciembre o el 11 de diciembre del pasado año, cuando asumió este nuevo mandato, después hubo gente que duró muy poco. Sí, o que duró muy poco, y algunos nombramientos, como el caso del director de turismo y algún otro que incluso otros bloques han presentado pedidos de informes también, con dudas respecto de las incompatibilidades o no, con grises, con cosas que de hecho, respecto al director de turismo, hasta hubo en alguna nota que he leído en algún medio, han asumido que ha habido un error. Y hay cosas, viste, que vos decís, bueno, hay un error acá, ¿cómo será el resto? Viste, como que uno empieza a agarrar la lupa y a mirar un poco más detenidamente. Me parece que vinieron funcionando durante muchos años de un modo que seguramente se ha intentado poner en crisis y no se pudo, y me parece que hoy se están poniendo en crisis solos, básicamente. Están atravesando un momento en la gestión muy crítica. Más allá del Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante hoy es un consejo distinto y diverso a cualquier otro consejo que pudo haber existido hasta el inicio de este año. Y no será, o hasta finales del 2021. ¿No será que este consejo distinto, con varias voces, lo pone en crisis? No aquel otro consejo que era... unos contra otros. No, era muy simple. La mayoría estaba, y si no estaba el voto doble del presidente del consejo. ¿No será que esto es lo que está haciendo emerger un montón de situaciones que en otrora existieron y nadie sabe? Porque a mí me sigue dando vuelta en la cabeza la SAPEM, el convenio con la los obliga también a ellos a ponerse en otro lugar, y que antes, como vos bien decías, al tener mayoría, era de última decidían ellos, ¿me entendés? O sea, no decidían en el recinto, decidían antes en el trabajo en comisiones. Entonces me parece que esto sí los pone en jaque totalmente y los hace atravesar, además de la crisis interna que entiendo yo que deben estar atravesando, que pareciera que estén atravesando, producto de una gestión agotada. Y esto uno parece que lo reitere y parece que se aburre de uno mismo de escucharse, pero es agotada. Son 20 años de una gestión que ya está, ni siquiera ideas nuevas.
pero ni No. siquiera vos viajás y vas a otras ciudades. Faltó el recambio. Pero vas a otras Pero un ciudades y decís, recambio, mirá qué bueno, claro, todo lo que sí. se podría hacer. Y la realidad es que nosotros como Sí, concejales, sí. más allá de que tratamos de exponer todas nuestras ideas en los proyectos que presentamos o en los proyectos que trabajamos, después hay una decisión de ejecutar todos nuestros proyectos. Y eso lo lleva adelante el gobierno municipal. Entonces vos decís, bueno, hay un montón de ideas que tampoco es necesario que las presente un concejal en un consejo deliberante para llevarlas adelante, y que incluso tienen que ver con el turismo en Tandil, digamos, como uno de los ejes de nuestra ciudad, que deja un montón de dinero, que genera fuentes de trabajo, digamos. Y aún así eso, en algún momento me parece que hubo una buena gestión de turismo en Tandil a cargo de este gobierno, me parece que en un momento, pero después se hizo una plancha como, bueno, ya está, y falta. Eso es una nimiedad en un montón de temas, pero ¿no? claro, son situaciones que son emergentes y en un momento muy especial del país, a nivel nacional y Sí, provincial. En todo momento hay una situación, la falta de dinero es notoria, el problema de subsistir cualquiera. Sí, Estamos- atraviesa atraviesa a todos los sectores. Sí, Entonces, sí. quizás en algunos otros momentos se fueron haciendo cosas y no había un consejo deliberante, quizás, ¿no? Más, y si había, quedaba en total minoría. Sí, exactamente, ese era el Si tema. había, como Ese era el tema. hubo, Sí, totalmente. quedaban sus voces muy acalladas porque por más que protestaban, Ujú. había medios que también... Sí, como pasa siempre. No fue el caso de Artículo 14, pero bueno. Vamos ahí. Vicepresidenta de lo que hablaste, que en realidad es la Comisión de Derechos Humanos, Género, mirá lo que tenemos para hablar, Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad. Sí. Secretaría de Protección Ciudadana, Mm. que hace no mucho tiempo asumió, digamos, no quiero decir, una histórica, vamos a decir, del lunguismo, la señora Marcieri. Ujú. ¿Cómo está la situación ahora con Alejandra Marcieri al frente de la Secretaría? ¿El contacto? ¿Qué contacto tienen? Sé que por fin apareció el Observatorio Vial. Sí, ponele. ¿Cómo ponele? ¿Qué sé yo? Hubo un- Sí, se creó el observatorio, Fueron al pero Consejo bueno. Liberante y explicaron todo. Sí, pero bueno, eso no significa que la política pública sea eficiente, eficaz y, no sé, yo no voy a hablar del Observatorio Vial porque no es un proyecto de mi bloque tampoco, ni mucho menos, pero a mi criterio me pareció que le faltó, digamos. Me pareció que sí, que fue un avance, no voy a negar que no lo fue, pero me parece que se podría hacer un poco más. Lo noté como algo medio rápido, como resuelto medio rápido. De hecho, mostraron estadísticas que en principio manifestaron que eran estadísticas del Sistema Integrado de Salud, pero por otro lado dijeron que las estadísticas en realidad había un pedazo de la torta en esas estadísticas, que no había información, que era más de la mitad de la torta del gráfico, digamos, porque bueno, a veces pasan accidentes que en definitiva no ingresan al hospital, pero después resulta que la persona a las 48 horas o a las 24 horas va a la guardia por algún dolor, ¿verdad? Y resulta que es parte del accidente, pero no lo denuncia o no lo dice, o ellos no lo contabilizaron para... Bueno, nada, o sea, es un avance, es un paso, no voy a desconocer eso tampoco. Pero bueno, me parece que, Hay que ver cómo hubiera va a estado funcionar. bueno. Sí, hay que ver cómo va a funcionar y me parece que también hubo actores que debieran haber estado en la presentación y que no estuvieron, u organizaciones que me parece que debieran ¿Cómo haber quién? sido. No estuve yo en por eso. No, pero Porque era muy... qué sé creo yo, que era por ejemplo, invitación. Estrellas Amarillas. Ah, Es sí, una claro. organización Sí, que me vale. llamó la atención que no hayan estado. Sí, claro. Porque tienen, me parece que, digamos, llevan adelante, digamos, como organización una visibilización de los accidentes, de las víctimas, que uno después puede compartir o no compartir criterios, política, lo que sea, pero me parece que a veces hay que ser un poco amplio y abarcativo de aquellas voces que también, en definitiva, hasta a veces cumplen funciones que el mismo gobierno no cumple, ¿no? Pero bueno, nada, esperemos que sí, que vayan para adelante. La otra vez también se presentó el Acceder, el programa Acceder, que es un programa que tiene el municipio de Tandil, en principio era para personas, digamos, que no pueden acceder a un abogado o una abogada particular por una cuestión de medios económicos. Un programa que tiene que ver con el acceso a la justicia. Esa presentación también la hizo Alejandra Marcieri en el marco de esta gestión reciente.
El Acceder es un programa que existe en la ciudad de Tandil hace unos años, pero que desde distintos espacios siempre se ha interpelado a la modificación porque quedaba muy acotado y muchas veces los recursos que se destinaban para ese programa quedaban sin ejecutarse y se subejecutaban porque no se usaban en el programa. Y desde la mesa local de violencia contra la mujer y familiar y demás, de la cual coordiné también en su momento, siempre le dijimos al municipio, bueno, en realidad esto se subejecuta, pero no es porque no haya necesidad de acceso a la justicia, en cuestión incluso de violencia contra la mujer. Claro. Sino porque en definitiva el programa no se conoce o el programa tiene estos errores, se le plantearon los errores. Muchas veces se intentó tener reuniones con el doctor Atilio de la Maggiora, quien siempre se mostró reticente a cualquier modificación del programa. La respuesta siempre fue medio, y bueno, pero otros municipios no lo tienen y nosotros lo tenemos y somos unos adelantados porque lo tenemos y bueno, y ya está. Y esa era la respuesta concretamente. En eso se avanzó en una modificación interesante del programa, se presentó el otro día, pero bueno, a mi criterio hay muchas cosas que todavía resta discutir. Yo las manifesté en la reunión que tuvimos en el recinto, pero bueno, medio que quedó ahí, mucho no les gustó tampoco las interpelaciones que hice, porque no sé, incorporaron materias, por ejemplo, en su momento el programa de acceso a la justicia era para cuestiones penales. Entonces te quedaba todo lo que es el fuero de familia, que es donde en realidad a veces claro. Más necesitas, sí, claro. No te quedaba asistencia, no tenías claro. Asistencia. Y se podía buscar la vuelta. Bueno, eso lo incorporan, pero incorporan algunas materias y no incorporan, por ejemplo, el derecho alimentario de los menores de edad. Entonces ahí yo generé una discusión, digo, pero ¿cómo? Y los alimentos, que en definitiva si tenés una mujer que es víctima de violencia económica, que queda a cargo de niños menores de edad, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Sí. Porque yo ejerzo la profesión y abogada de familia. Sería lo más normal, ¿no? Es que es la necesidad. Es la necesidad, claro. Y es inmediato. Sí, sí, o sea, sí. Por ahí avala el proyecto avala, no sé, supresión y privación de la responsabilidad parental, que es un caso en 1.000.000 y no te acompaña en un proceso de alimentos que es una necesidad y que ni siquiera es para la mujer. O sea, porque uno puede pensar si esos alimentos y el programa va a cubrir un alimento para la mujer víctima o para los hijos que tenga a cargo. De hecho, yo lo planteé respecto de los hijos como vulnerables, ¿no? Bueno, se generó toda una discusión ahí. Yo le digo, bueno, los invito a pensarlo a esto. No volvió el expediente todavía a ser tratado. Claro. Así que veremos cómo continúa. Pero bueno, viste, hay cosas que a veces es un poco esta modalidad de querer hacer, pero querer hacer también a las apuradas, y eso me parece que tampoco está bueno. Porque a veces hacemos a las apuradas, tapamos un agujero y después... Para explicar un poco, lo que estás mencionando, te doy el tiempo para... No, tranqui. Lo que estás mencionando es algo que tiene su presupuesto, no sé si será poco, mucho, regular, no importa, pero tiene su presupuesto, y cuando se habla de subejecuciones, lo que significa, un poco para explicarle a la gente, al ciudadano, es que está el dinero, pero no se ejecuta lo que se tiene que ejecutar. Sea mucho o poco el dinero que está. Sí. Para el fin que está, no se ejecuta. ¿Y dónde va ese dinero? Y bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. En su momento nosotros, me acuerdo que habíamos hecho un informe, habíamos tenido varias reuniones. Esto en la mesa de violencia, ni siquiera te estoy hablando, yo no formaba parte ni del consejo, ni mucho menos. Pero bueno, esa era una gran pregunta. Obviamente a nosotros nos contestaban una nota en un momento que salió como diciendo, bueno, tenemos este programa, pero en realidad el programa que es reeficiente no se ejecuta. Bueno, pero ¿por qué no se ejecuta? Y ahí fue cuando empezamos con los planteos desde la mesa y empezamos a investigar un poco. Y de hecho es un programa que también el otro día se los manifesté, porque vos tenés que generar en el marco del programa un listado de abogados que se inscriban para poder, digamos, asistir profesionalmente a esas personas. A las personas que así lo requieran, claro. Y quien asume los gastos, sí, es el municipio, a través de estos recursos, sí, digamos. Con los recursos que estarán aprobados. Están destinados en el marco de la Dirección de Políticas de Género para... Sí. Bueno, no había abogados.
siempre, ¿Pero no había siempre abogados intervenía el porque mismo. no querían intervenir? ¿O? No, porque el programa desalienta incluso, que es lo que el otro día se los volví a plantear. El programa desalentaba que alguna reforma se introdujo ahora. Por ejemplo, yo en algún momento he intervenido en el programa como abogada, tuve que asistir a una persona en un juicio oral en Azul, porque era penal. 4 días de juicio tuvimos en Azul. Yo tuve que solventar los gastos de traslado de la señora y míos para ir para Azul, porque cuando le reclamo al municipio que teníamos el programa y que yo iba a acompañar el patrocinio de la señora, le digo, bueno, mira, yo tengo que viajar a Azul porque el juicio se va a llevar adelante allá. Ah, no, pero el programa no incluye viáticos. Y entonces, ¿qué lo tengo que poner yo? O sea, y sí, yo tuve que pagarle porque no le iba a dejar a la señora un día del juicio sin abogado. O sea, uno también tiene vocación de servicio y es humana para decir, Sí, claro. Era una situación, un caso muy complejo, muy grave, y nada, salió de mi bolsillo, digamos. A mí el municipio nunca me pagó los viáticos por eso. Bueno, eso ahora se incorpora en el programa. Que hay viáticos. Que hay viáticos. Yo decía, bueno, buenísimo. Pero, por otro lado... Fundamentalmente de acá Azul. Sí, aparte eran 4 días. Claro, no, Quique. pero creo que de acá Azul es lo más... No Sí, hay... Tampoco que teníamos que ir a Misiones. Claro, Bueno, en definitiva no hubo manera. Te daban para los gastos de inicio y nada más, que eran, gasto de inicio 2 pesos y nada más. Ahora eso se incorpora, pero yo creo que se va a generar una discusión también ahí que tiene que ver con los honorarios de los profesionales. Y no es porque los profesionales no tengan ganas de intervenir, digamos, porque sea más o menos el monto del honorario, sino porque vos estás generando, digamos, un programa que querés que sea eficiente, que tiene que ser eficiente para los dos lados. No solamente para quien querés proteger en el acceso a la justicia, sino cómo lo vas a proteger. Porque si yo genero un programa que es hermoso, divino, precioso, garantizo todos los derechos de la víctima, pero cuando lo quiero poner en funcionamiento resulta que no hay abogados que se inscriben porque los desalienta a intervenir porque trabajan como unos burros y ganan 2,50 pesos, a mí no me funciona el programa. Y el abogado también tiene un derecho a